De las ramas principales de la estadística, tenemos aquella que se dedica a la descripción y síntesis de la información, la estadística descriptiva. Incluye la construcción de ciertos gráficos y tablas y el cálculo de varias medidas descriptivas como lo son promedios, medidas de variación y percentiles. Este análisis descriptivo variará dependiendo de la cantidad de datos disponibles, así como las características de estos. Podemos pensar en los datos como características que varían de una observación a otra. Por la existencia de la variación entre datos, los llegamos a llamar variables, para identificar ciertos criterios aplicados a un sujeto de estudios o a un grupo de sujetos. Por ejemplo, podemos agrupar ciertos datos que representan variables de la fisonomía humana, como la altura, el peso, la edad, número de descendientes, sexo, estado civil, color de cabello u ojos. Tipos de datos. Los datos pertenecientes a las variables de altura, peso, edad y número de descendientes serán consideradas variables numéricas o cuantitativas, puesto que se representan a partir de números enteros. Las variables de estado civil, color de cabello y color de ojos serán variables de categoría o cualitativas, puesto que el dato es usualmente un criterio. Las variables cuantitativas pueden ser clasificadas como discretas o continuas. Discretas representan a variables como número de descendientes, estudiantes de un aula, etc. Estas variables cumplen con estar formadas por valores ordinarios enteros. Continuas, las cantidades que representan altura, peso o temperatura, usualmente pueden medirse con mayor exactitud, puesto que permite un cálculo a nivel de decimales. Adicional a la clasificación del tipo de variables, estas pueden ser descritas de acuerdo con la escala por las que están definidas. Esta escala le da cierta estructura a la variable y también define el significado de esta. Para variables cualitativas, estas pueden no tener un ordenamiento natural, por lo que se definirían como nominales. Nominal se refiere a que la categoría es solamente un nombre. En caso de que la categoría pudiera ser ordenada, la escala será de tipo ordinal, como por ejemplo, podríamos tomar el nivel escolar, que está clasificado como alto, bajo o medio. Para variables cuantitativas, los datos de tipo cuantitativo, ya sean discreto o continuos, pueden clasificarse en escala de intervalo o de ratio. Si se puede comparar las diferencias entre medidas de la variable, pero no el ratio de la medición, la variable cuantitativa estará definida en una escala del intervalo. Por el contrario, si podemos comparar tanto las diferencias entre medidas de las variables y los ratios de las mediciones, la variable cuantitativa estará definida en la escala de ratio. Por ejemplo, la temperatura medida en el sistema centígrado es una variable de intervalo, mientras que la altura de una persona es una variable en ratio. En caso de tener variables cualitativas, para que sea más sencillo manipularlas, se les transformará aplicando una codificación mediante la que se les asigna un número a cada una de las categorías, convirtiendo esta variable a numérica. Por ejemplo, el sexo puede ser definido como valor 1 para mujer y valor 2 para hombre. El conjunto de la información generada para una observación, dado que existen varias variables que cumplen con compilar características específicas de cada observación, que puede ser un individuo, una empresa, un producto, etc., va a generar un arreglo de datos llamado matriz de datos o base de datos. Cuando la información se presenta mediante una matriz, todos los valores de una variable particular estarán organizados en la misma columna. Las medidas obtenidas de una unidad de muestra forman una fila en la matriz de datos. Representación gráfica de los datos, variables cualitativas. El número de observaciones que caen en una categoría particular de una variable cualitativa es la frecuencia de esa categoría. Se realiza una tabla listando todas las categorías y sus frecuencias, llamada distribución de frecuencias. Los porcentajes que cada categoría ocupa del total de los datos también son importantes.
Este valor se encuentra dividiendo la frecuencia de la categoría por el total de datos y este proceso se repite para cada categoría. La información de variables cualitativas usualmente se representa mediante gráficos de barra y de pastel. Representación gráfica de los datos, variables cuantitativas. Los datos cualitativos también pueden presentarse en distribuciones de frecuencia. Si la variable discreta tiene pocos valores distintos, entonces estos datos pueden ser resumidos en la misma forma que las variables cualitativas en una tabla de frecuencias. Si la variable cuantitativa discreta tiene muchos valores distintos o si tenemos una variable continua, los datos deben agruparse por categorías antes de que pueda formar una tabla de frecuencias. Se puede agrupar según máximos y mínimos, intervalos de tamaño uniforme, conteo de las observaciones que caen en cada categoría, calcular las frecuencias relativas de cada categoría dividiendo la frecuencia por el total de datos. La información cuantitativa comúnmente se presenta por medio de histogramas o gráficas de barras verticales.